buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente del momento en el que nos estén escuchando. Qué gusto que nos estén escuchando. Hoy vamos a platicar desde Paréntesis Legal una charla sobre un tema jurídico que es interesante, es relevante, sobre todo en el contexto de un sistema nacional anticorrupción que se refiere, entre otras cosas, a los temas que vamos a hablar el día de hoy. Claro, hay más cosas, sin embargo, eh, pues desde Paréntesis Legal se organiza esto para hablar de temas específicos relacionados con responsabilidades administrativas, con procedimientos disciplinarios, con qué pasa con las garantías judiciales en estos procedimientos, qué comprensión existe sobre la forma en la que la audiencia, las pruebas se llevan a cabo. Y para ello se invitó a dos expertos, a la doctora Miriam Lisbeth Muñoz y al doctor Oscar Leonardo Ríos, que tienen mucha expertise en los temas. Y para ello, bueno, no voy a dejar de referirme de forma breve a sus reseñas curriculares, que son bastante amplias, pero bueno, para que sepan con quiénes vamos a estar platicando el día de hoy y la expertise que tienen en el tema, vamos a leer un poco sobre sus reseñas curriculares. La doctora Miriam Lisbeth Muñoz Mejía es magistrada titular de la ponencia 17 de la primera sala ordinaria en materia de responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Es doctora con mención honorífica en Derecho por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Cuenta con estudios de maestría en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialización en Derecho Administrativo aprobado con mención honorífica en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha cursado diplomados en Derecho Administrativo del Distrito Federal. Estudió su licenciatura en la propia Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha tomado más de 20 cursos en temas relacionados con combate a la corrupción, responsabilidades administrativas, transparencia, protección de datos personales, ética pública. Dentro de su experiencia profesional, también ella ha fungido como secretario de Estudio y Cuenta adscrita a la ponencia 5 de la Sala Superior. Eh, ha sido abogada postulante, ha sido consultora jurídico-política en el Grupo Consultor Interdisciplinario durante 8 años, ha sido autora de infinidad de libros. Actualmente tiene actividad docente como catedrática vencedora al concurso de oposición para obtener su definitividad de asignatura en Derecho Administrativo en la propia Universidad Nacional Autónoma de México, y una serie de aspectos que integran toda su trayectoria profesional. Pero bueno, creo que ya podemos darnos cuenta de que la doctora Miriam tiene muchísima expertise en el tema. Por otro lado, también tenemos el día de hoy como invitado al maestro Oscar Leonardo Ríos García. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Marista de Mérida, una universidad donde hay una formación muy sólida en derechos humanos. Es maestro en Defensa Administrativa y Fiscal por la Universidad Anáhuac Mayab. Cursó un seminario internacional sobre Derecho Constitucional y Derecho de Empresa en el Berkeley College en la ciudad de Nueva York. Cuenta con el diplomado Sistema Local Anticorrupción impartido por el INACIPE y actualmente estudia el máster en Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante. Él se ha dedicado al ejercicio tanto privado eh, como director jurídico del consorcio financiero Grupo Dinercarp y como abogado en la firma Coaña Aguirre Abogados, una firma muy importante. También ha estado en la Administración Pública Federal. En su momento laboró en la Secretaría de la Función Pública, donde se desempeñó como subdirector de implementación dentro de la Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción. En la Administración Pública Estatal fungió como titular de la Unidad de Formulación de Proyectos en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado de Yucatán. Ha tenido también práctica jurisdiccional, estuvo en el Poder Judicial de la Federación, donde laboró en el Tribunal Unitario del 14º Circuito en Yucatán, y actualmente labora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en nuestro alto tribunal. Habitualmente colabora con publicaciones relacionadas con temas jurídicos en el mundo del abogado, en Nexos y en Animal Político. Tiene libros en los que ha participado como colaborador, coeditados por Tirando Blanche y el INACIPE, y bueno, también un cúmulo de experiencia profesional. Entonces,
Las personas con las que platicaremos el día de hoy tienen mucha expertise sobre estos temas y vamos entrando en materia. El contexto. Vamos a hablar, como lo comentábamos al inicio, de qué sucede con la responsabilidad administrativa, cómo se integra, qué distingue la responsabilidad administrativa de otro tipo de responsabilidades, qué pasa con hechos que pueden constituir responsabilidades penales, civiles, constitucionales, qué pasa con la responsabilidad administrativa de los servidores públicos o inclusive algo muy interesante, qué pasa con esto que supuso transpolar las responsabilidades administrativas comprendidas para los servidores públicos y ahora los particulares en el contexto de la incorporación del Sistema Nacional Anticorrupción, garantías que deben resguardarse. Todo esto, el día de hoy lo vamos a escuchar del lado del experto. Y ya para entrar en materia, vamos pues iniciando con la primera de las preguntas. Doctora, ¿cuáles serían los elementos que componen a la responsabilidad administrativa? Hola, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, saludarlos a ambos, Oscar Leonardo. De verdad, un gusto estar contigo hoy y, pues, por supuesto, colaborar hoy en esta charla en materia de responsabilidades con este grupo. Bueno, yo creo que sería importante hacer un contexto de la responsabilidad administrativa. De pronto planteabas muchas generalidades, muchas incógnitas y tendríamos que empezar por referir que si bien el tema del derecho administrativo disciplinario se vincula con esta potestad punitiva del Estado, lo cierto es que sí hay una gran diferencia entre el ámbito penal y el ámbito administrativo. El ámbito administrativo finalmente deriva del propio control de la administración pública sobre la forma en que sus agentes ejercen sus funciones y de alguna manera ejercen el poder público. Entonces es una forma de control del ejercicio del poder. De ahí que pues la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todas las leyes de responsabilidades administrativas tienen como finalidad de ejercer ese control a través, obviamente, de establecer procedimientos, de dar directrices de actuación de los servidores públicos, establecer sus principios de actuación que, por supuesto, se encuentran desde la Constitución en el 109, después en el 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y, bueno, ahora con todo un sistema en donde tenemos faltas no graves, faltas graves, para tratar de catalogar en qué medida la conducta indebida de un servidor público daña al servicio público, daña a la función pública, en qué medida va en contra de ese interés general que debe privilegiarse por encima del particular. Entonces, este esquema de responsabilidades que se encuentra, bueno, desde el título cuarto de la Constitución, que va, ¿no?, de los artículos 108 a 114, y que en el artículo 109 encontramos los distintos tipos de responsabilidad en la que pueden incurrir los servidores públicos: responsabilidad política, responsabilidad penal y responsabilidad administrativa, ¿no?, como se establece ahí. Ahora bien lo mencionas, ya se incluye a los particulares en el régimen de responsabilidades porque también interactúan con el ejercicio del poder y sus conductas también pueden causar un perjuicio a este. Entonces, bueno, ya se incorpora para asumir que la responsabilidad es de todos, no solo de los servidores públicos. Y bueno, para el tema de los elementos de la responsabilidad administrativa, pues ahí tenemos muchas novedades, sobre todo que se han suscitado a raíz de este nuevo procedimiento que surge en la ley, en donde ya tenemos esta distinción entre faltas graves y no graves, y en donde estas faltas graves muchos equiparan con tipos penales, y eso ha dado lugar a que se esté haciendo una especie de análisis de los tipos administrativos, ¿no?, que ahora le denominamos tipos administrativos a las faltas graves, a la luz de muchos elementos que se toman en cuenta en el ámbito penal, ¿no?, como la tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad. Pero, ¿qué elementos debemos considerar básicamente para determinar si un servidor público, que aquí había una diferencia, ¿no?, entre servidor público y un particular? En un servidor público
primero tenemos que acreditar que al momento de los hechos tuviera esa calidad de servidor público, ¿no? Por supuesto que es una de las principales cuestiones. Una vez que ya tenemos claro que es servidor, por esto te lo comento porque en la práctica, aunque no lo crean, a veces no se acredita que era servidor público o en algunas ocasiones nos tendríamos que ir al 73 de la ley, que es particulares en situación especial, en donde de pronto alguien, en lugar de ser servidor público, en ese momento fungía como líder de un sindicato y entonces tiene otra naturaleza su responsabilidad. Entonces, verificar que es el servidor público, verificar que la conducta imputada como omisiva o como realizada vaya en contraposición a una norma que le otorgue a él la obligación o la potestad para actuar en determinado sentido, ¿no? Por supuesto que la conducta imputada se adapte al tipo administrativo, ¿no? Ya sea que se trate de peculado, cohecho, desvío de recursos públicos, que se adapte a los elementos de cada uno de los tipos. Por supuesto que no se haya actualizado la prescripción de estas conductas y que las pruebas efectivamente acrediten que la persona incurrió en esa falta. Claro, ahí vamos a analizar el nexo de causalidad y el resultado material, porque a veces tampoco se ajusta. Puede ser que la conducta se vaya con el tipo, pero cuando analizamos los hechos y las pruebas, no se da la consecuencia, el resultado material. Entonces, son algunos de los elementos que tendríamos que tomar en cuenta. Hasta ahí lo dejaría. Seguramente Leonardo tiene mucho que abonar y no quiero agotar todo el tema. Gracias. Perfecto, pues muchas gracias. Buenos días, primero que nada, estimado Sergio y Alberto de Paréntesis Legal. Agradezco mucho la invitación, que me tomen en consideración y pues también es un honor estar con una experta como la magistrada Lisbeth Muñoz y pues me pone la vara muy alta para estar a su altura precisamente de los conocimientos que tiene ella. Yo agregaría, digamos, a mí me gustaría contextualizar también un poco, pero tal vez en pasos previos creo que la persona que nos está escuchando le gustaría tal vez ver de dónde surge todo este tema de la responsabilidad administrativa. Desde un punto de vista muy particular, me gusta entender el derecho desde un proceso histórico, ¿no? Entonces, la magistrada ahorita nos pone el panorama muy, muy claro sobre digamos, contextualizándolo a la actualidad, ¿no? Yo quisiera hacer digamos, irme unos pasos un poco atrás para que entendamos de dónde surge esto del Sistema Nacional Anticorrupción, qué teníamos en sexenios anteriores y qué tenemos el día de hoy para entender qué es esto de la responsabilidad administrativa. No voy a abonar mucho porque, digamos, para no hacerlo muy, muy largo, pero digamos que este tema de la responsabilidad política, civil, administrativa, como muy bien mencionó la magistrada, que son los tipos de responsabilidad en las cuales puede incurrir una persona servidora pública, vienen desde luego. Un primer antecedente podemos verlo a partir de la Constitución de 1857, que tiene una influencia muy directa y muy concreta de la Constitución de Filadelfia, de la Constitución de Estados Unidos de 1789. Una vez concluida la Revolución Mexicana, ya digamos, tenemos una nueva constitución, la Constitución de 1917. El fundamento constitucional de este tipo de responsabilidades, pues lo encontramos ya en el título cuarto, como mencionaba muy bien la magistrada. Pero ¿qué pasa? Digamos que a partir de 1982, cuando entra el expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, empieza a surgir, digamos, no sé cómo calificarlo, tal vez una atención más directa y más puntual a esto que se conoce como derecho disciplinario. El entonces presidente de la Madrid lo que hace es crear una especie de política pública, un reconocimiento en el que hay corrupción en el trabajo del servicio público y por lo tanto, ante esa problemática, pues hay que atenderla. ¿Y cómo se pretende atender? Pues con la creación de instituciones y de legislaciones correspondientes. Se crea, en ese sentido, la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, así se llamaba en ese entonces, que actualmente es la Secretaría de la Función Pública. Y surge una legislación especial, ¿no? La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Tenemos ese panorama ahí en ese sexenio determinado, repito, 1982, pero más adelante, con cambio de gobierno, entra el expresidente Vicente Fox Quesada. En el 2002
cambia la denominación de la Secretaría de Estado correspondiente y surge una nueva legislación, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Son leyes con varias palabras, un nombre largo. La diferencia es que, digamos, a la segunda, a la ley de Fox, nada más se le agrega la palabra administrativas, ¿no? Para poder diferenciarlas bien. ¿Qué sucede? Que la primera, con la de Miguel de la Madrid, contemplaba o regulaba aspectos de tanto juicio político de versión de procedencia, pero también la responsabilidad a servidores públicos, digamos, de rango un poco inferior, ¿no? La responsabilidad administrativa. Con la ley de Fox lo que ocurre es que se deja nada más de manera exclusiva la responsabilidad administrativa en esa ley. Pero con el pasar del tiempo, en 2015, como ustedes muy bien saben, surge el Sistema Nacional Anticorrupción y se abroga por completo esa ley, la ley de Fox. Queda vigente la ley de la Madrid solo para juicio político y declaración de procedencia, pero tenemos un marco jurídico nuevo completamente, que es el que comentaba la magistrada Muñoz, precisamente la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues que tiene una arista completamente novedosa, ¿no? En su artículo 7 establece los principios que las personas servidoras públicas tenemos que estar en atención al día a día en nuestras actividades para precisamente no incurrir en una responsabilidad administrativa, porque el 109 de la Constitución menciona que precisamente desatender esos principios y si nuestra conducta o omisión encuadra en una hipótesis de un tipo administrativo y es una falta grave o no grave, pues puede ser entonces un elemento para que incurramos en responsabilidad administrativa, aunado a todo lo que muy bien dijo la magistrada con los temas de pruebas, y estos elementos que traemos mucho del derecho penal, ¿no? Que ahorita podemos discutir mucho, que es que yo no comparto, soy muy de la idea como la magistrada puso de diferenciar al derecho penal del derecho disciplinario, pero también lo dejaría hasta aquí para no acaparar y hacer más profunda la plática y la discusión. Muchas gracias. Ok, bueno, el siguiente de los, digamos que los cuestionamientos. ¿Cuáles son los elementos, magistrada, que distinguen a la responsabilidad administrativa de las civiles, penales y constitucionales? Ya más o menos nos dieron como que un contexto de ello, pero digamos que vamos entrando más a las entrañas de todo esto. Pues yo creo que básicamente podríamos hablar de qué es lo que tutela o protege una ley, aunque mucho se ha discutido que en el ámbito penal y administrativo la tutela es algo similar, ¿no? Cuando hablamos de la responsabilidad de los servidores públicos, de hecho, bueno, con este Sistema Nacional Anticorrupción, en el ámbito penal también se cambia la denominación de los delitos cometidos por servidores públicos y se pasa a un capítulo de delitos por hechos de corrupción. Inclusive esto es algo que hay que puntualizar. En muchas ocasiones escuchamos en radio, en televisión, en algunas pláticas hablar del delito de corrupción. No existe un delito de corrupción como tal, no hay un tipo penal que establezca el delito de corrupción, ¿no? Ni siquiera se define. En realidad hay estos delitos por hechos de corrupción que se vinculan con el ejercicio indebido del poder nuevamente. La Constitución establece en este título cuarto las distintas responsabilidades, ya decíamos, la política, la penal, la administrativa y la responsabilidad patrimonial del Estado. Esta última es un tema paralelo, pero al final deriva de la actuación irregular también del servidor público, en donde el Estado entra a tratar de compensar o resarcir a quien sufre un daño menoscabo en su integridad, patrimonio, bienes, derechos, etcétera, por la actuación irregular del servidor público. ¿Esto por qué lo traigo a colación? Porque es lo que antes se conocía como responsabilidad civil. Y que bueno, desde 2005 cambia, se va la responsabilidad patrimonial del Estado por daño moral, daño patrimonial. Tenemos la ley de responsabilidad patrimonial federal o de las entidades federativas y que bueno, también se vincula. Entonces, ahí un poco para deslindar esta parte que la responsabilidad civil en realidad ahora ya es responsabilidad patrimonial. Bueno, digo desde 2005 y que precisamente es o trata de compensar por ese daño a bienes, patrimonio, familia que hayan subido un tercero por la actividad irregular del Estado. Pero aquí podríamos hablar de una responsabilidad que ya va enfocada a una persona,
o personas por una actividad irregular. Entonces, prácticamente podríamos hablar de la reparación a víctimas, ¿no? Ahí creo que podríamos contextualizarlo de esa manera. Que es un poquito diferente o totalmente diferente a la responsabilidad del servidor público en el ejercicio indebido del cargo, en violación a estos principios de actuación que también mencionaba Oscar, claro, y en donde se está tratando de proteger al servicio público en el entendido de que trasciende a la colectividad, trasciende a cada uno de nosotros, porque las actividades de los servidores públicos pues están vinculadas con nuestra vida cotidiana, con los servicios públicos, con su debida prestación, con las obras públicas. ¿Cuántos, digo, desafortunados casos hemos escuchado en meses recientes respecto a un indebido ejercicio del cargo que han trascendido en que muchas obras no hayan sido debidamente supervisadas o realizadas y que no solamente encontramos un daño al patrimonio de las personas o un daño a sus derechos, sino a su propia integridad y a la vida? Entonces, es lo que trata esta ley de proteger el correcto ejercicio a través de este régimen de responsabilidades en donde se les van a imponer distintas sanciones que tienen como finalidad ser ejemplificativas e inhibidoras de conductas. Este nuevo régimen administrativo disciplinario que se reorganiza en el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción trata de tutelar o proteger con mayor medida y con mayor fuerza este ejercicio del servicio público, ¿no? Y, bueno, dotar de mayor responsabilidad a los servidores públicos. Bien lo decía ya Leonardo en este contexto histórico que nos plantea, en donde pues ya teníamos estas leyes y a partir del 82 con Miguel de la Madrid en este esquema de la renovación moral del Estado, ¿no? Que tanto ruido hizo, ya se empezaba a vislumbrar esa protección. Sin embargo, a partir de 2015, con este surgimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, pues ya se asume con mayor responsabilidad también el tema del combate a la corrupción y nuevamente el Estado pone en la balanza el hecho de que hay una cantidad de corrupción impresionante y que es necesario afrontar desde muchos ámbitos. Por ello, ese sistema integra a todas las autoridades de todos los ámbitos competentes en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas, hechos de corrupción y en la fiscalización del gasto público. Entonces, integra también a los ciudadanos, está mucho mejor estructurado, mucho mejor diseñado, ya no es una visión orgánica, es sistémica y un poco así nos vamos con las responsabilidades. Tenemos, por supuesto, decíamos, distintos tipos de responsabilidad en función del bien jurídico tutelado, se podría decir de alguna manera, ¿no? Con este lenguaje ahora que nos invade en el derecho administrativo y que viene del ámbito penal, pero en donde para mí no queda duda que lo que se protege es eso, el correcto funcionamiento del servicio público, entendido como la actividad del Estado. Ahí también tendríamos que precisar, no como la actividad técnica que satisface una sola necesidad, sino como la actividad del Estado encaminada a la tutela y protección del bienestar colectivo, del orden público y del interés general por encima del particular. Y bueno, hasta ahí lo dejaría para que nos abone su expertise, Leonardo. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, magistrada. Pues sí, en esencia, digamos que a raíz como veníamos diciendo, a raíz del surgimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, se empieza a tratar de trazar líneas de coordinación entre autoridades y también mezclando materias. Hay que recordar que este sistema, digamos, creo que no lo hemos tocado y para contextualizar un poco a las personas que nos escuchen, digamos, es un sistema que trata de involucrar a diversas instituciones y además crea un nuevo ente que se llama Comité de Participación Ciudadana. El Sistema Nacional Anticorrupción se encuentra conformado por dos órganos principales. Bueno, el de mayor, digamos, jerarquía o el de mayor fuerza es el Comité Coordinador, que se conforma por seis instituciones gubernamentales y su presidencia está, digamos, conformada por una persona ciudadana que
conforma esto que se llama Comité de Participación Ciudadana. ¿Quiénes son las sillas institucionales? Nos encontramos, por un lado, esto es, digamos, lo más básico del Sistema Nacional Anticorrupción, pero creo que hay que ponerlo en contexto para entender entonces por qué una persona servidora pública puede incurrir tal vez en cierto tipo de responsabilidades o el cúmulo de materias que involucra toda esta cuestión. Entonces, tenemos por un lado, pues, a la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Aprovechando que la hemos mencionado en un primer momento. ¿En qué sentido? En que este órgano, digamos, Secretaría de Estado perteneciente al Ejecutivo Federal, pues tiene de alguna otra forma el control más bien la facultad del control interno dentro de las dependencias de la Administración Pública Federal en materia de contrataciones, responsabilidades administrativas prácticamente, entre otras, ¿no? Pero principalmente esas. Tenemos también a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, que va a ser, digamos, esta no surge con el Sistema Nacional Anticorrupción, sino viene un poco más atrás de la reforma político-electoral de 2014, si no me equivoco, si no, la magistrada me corregirá. No lo tenía muy claro, pero creo que por ahí va. Pero se le da fuerza obviamente, con las leyes secundarias de 2016 del Sistema Nacional Anticorrupción. Y esta es la que se va a encargar, desde luego, de la atención de denuncias, investigación y demás por materias de delitos de corrupción. Tenemos a la Auditoría Superior de la Federación, también tenemos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues, digamos, ahorita que la magistrada nos honra como magistrada anticorrupción, pues a nivel federal tenemos también un órgano especializado que se va a encargar de sancionar por facultad constitucional y legal a las personas servidores públicos cuando incurren, mejor dicho, en una falta administrativa grave. Tenemos al INAI, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. ¿Por qué? Porque la transparencia también es un sistema que nos sirve para la prevención de la corrupción y tiene que, por su naturaleza como órgano constitucional autónomo, tiene, digamos, pues todas las herramientas y todos los insumos para trabajar de manera coordinada con estas otras instituciones que estoy mencionando para hacer frente al combate a la corrupción, ¿no? Desde un punto de vista de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales. Y no sé si se me está yendo uno, el Consejo de la Judicatura Federal. El Poder Judicial de la Federación también tiene esto con fundamento en el artículo 94 constitucional, pues digamos, tiene un régimen un poco especial de responsabilidades administrativas para las personas públicas que trabajamos tanto en la Suprema Corte como en el Poder Judicial de la Federación, que de hecho ahí pues tiene un régimen disciplinario tanto con su propia ley orgánica, pero desde luego también en atención a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y no sé si se me esté yendo algún otro, pero entonces la otra silla, quien preside a ese comité coordinador, es una persona ciudadana que es electo por un procedimiento particularizado en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, es decir, es electa por una comisión de selección en el Senado de la República, y esa persona que preside temporalmente es la que va a encabezar a nivel nacional a este Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, como nos podemos dar cuenta, y ya con esto voy a concluir, pues hay una variedad de gamas y de materias que involucran todo este entramado institucional y legal que es el Sistema Nacional Anticorrupción, y por lo tanto el ordenamiento jurídico mexicano obliga a que sean varias las materias que entonces tengamos que ver para el tipo de responsabilidad. Ya vimos la responsabilidad administrativa, es decir, por no atender a los principios y que podemos incurrir en ella por acción o omisión. La responsabilidad penal, digamos ahí como última ratio, porque aquí metiendo un poco el derecho disciplinario es más preventivo, no es última ratio, sino sería más como que primera ratio, si lo podemos decir así. Es decir, no, lo que trata es prevenir el mal funcionamiento de la administración pública, ya sea estatal, federal o municipal. La política, que eso ya lo podemos tocar un poco más adelante si gustan, ahí va, digamos, más para funcionarios públicos con el juicio político, y desde luego la responsabilidad patrimonial del Estado, ¿no? Que es una responsabilidad que se caracteriza tanto constitucional como jurisprudencialmente por ser objetiva y directa. Es decir, no me voy en contra del servidor público, me voy en contra de la institución con nombre y apellido. Por ejemplo, no sé, alguien la CFE tal vez se le olvida poner unos cables, guardar unos cables en una instalación y llega una menor de edad, los toca sin querer
y fallece con ese tipo de negligencia, pues ahí sería una reclamación directa tal vez a esa institución, sin menoscabo, desde luego, o que también puede incurrir en un tipo de responsabilidad la persona servidora pública que provocó ese tipo de negligencia, ¿no? Entonces, son ciertas características en atención a la materia que nos van a poder diferenciar en qué consiste cada una de ellas desde la administrativa, civil, penal, política y la patrimonial del Estado, ¿no? Y ya con esto, creo que cerraría este punto. Muchísimas gracias. Ok, para dar contexto a lo siguiente, en mi práctica profesional yo me he enfrentado a procedimientos de juicio político en donde por un mismo hecho puede haber un juicio político, pero luego hay algún tipo de denuncia en la Fiscalía de Delitos Electorales y luego en la Fiscalía Local y luego hay procedimientos de responsabilidad administrativa y sobre una misma base. Eso me parece interesante como contexto para la siguiente pregunta. ¿Puede subsistir entonces sobre digamos que un mismo marco fáctico, una misma conducta y hechos, una responsabilidad administrativa y una responsabilidad penal y una constitucional y una política? ¿O hay algún caso en el cual se pueda como que distinguir y decir, esta pueden subsistir y estas no, conforme a los elementos que a lo mejor la Corte haya estudiado? Magistrada. Muchas gracias. Sí, un tema muy interesante que ha suscitado mucha controversia en la actualidad derivado de este nuevo esquema del procedimiento administrativo disciplinario y este cambio también en las responsabilidades y las sanciones, sobre todo en materia penal, que ya existían desde antes, pero bueno, ahora parece que ha habido como una moda o un resurgimiento de la importancia del derecho disciplinario en México, lo que me parece muy interesante porque la verdad estaba como un poco relegado cuando es un tema fundamental para la buena marcha del Estado. Y bueno, en ese contexto te diría el artículo 109 constitucional es muy claro al establecer que estas responsabilidades se hacen valer a través de procedimientos autónomos, es decir, tienen distinta naturaleza, lo que implica que sí pueden existir procedimientos penales, administrativos y de responsabilidad patrimonial, converger todos por un mismo hecho. Entonces, la única diferencia va a ser esta aplicación del principio non bis in idem, que no se pueden imponer sanciones, ahí sí, de la misma naturaleza a una persona por un mismo hecho, y donde se ha suscitado esta controversia es derivado de que en materia administrativa y en materia penal ya se puede imponer, por ejemplo, la inhabilitación del cargo, la destitución, y de pronto dicen, bueno, si la inhabilitación puede ir en materia administrativa hasta 20 años, ¿no? Para faltas graves, en materia penal, algo similar. Dicen, bueno, ¿qué va a pasar si en el ámbito penal obtienen una condena y en el ámbito administrativo otra? ¿Qué pasa con esas sanciones? ¿Se van a imponer las dos? ¿Se van a sumar? ¿O qué es lo que va a suceder? Porque se estaría vulnerando este principio non bis in idem. Sin embargo, bueno, yo creo que eso va a ser algo que efectivamente la jurisprudencia va a definir o alguna reforma a la ley, y en donde para hacer valer este principio, pues una persona tendría que establecer en primer lugar que le fueron impuestas dos sanciones de la misma naturaleza, y pues yo creo que ahí tendrían que integrarse, ¿no? No podría ser una y después otra, porque entonces se le estarían aplicando ahí sí dos sanciones, que ya va a ser un tema que nos dé la realidad, pero en donde ha surgido esta controversia. Sin embargo, te reitero, sí pueden converger procedimientos para los distintos tipos de responsabilidades, como lo establece la Constitución. A ver, aquí yo tengo una variante, Oscar, y me parece muy interesante lo que dice la magistrada. Subsisten. ¿Qué pasaría entonces si en un procedimiento de responsabilidad administrativa que se resuelve antes que uno quizás de juicio político o uno penal, aquí se dice que no hubo y en los otros se dijera que sí hubo? ¿Qué interacción habría sobre estos procedimientos que van en una misma base, pero que tienen, me imagino, que distintas formas de ser analizados? Claro, interesante y compleja. Vean, siguiendo la línea de la magistrada, que estoy completamente de acuerdo con ella, hay que recordar que tanto
ya sea un juicio político, un procedimiento de responsabilidad administrativa o incluso un juicio penal, que digamos ahí se llevaría a cabo a través del sistema acusatorio. Em, lo que hay que tener muy en cuenta es que son precisamente procedimientos, juicios completamente autónomos entre ellos, ¿no? Lo que se busca con el sistema es este tipo de coordinación, de coordinación entre autoridades para hacer frente a combate, a actos de corrupción, a hacer frente en sí al combate a la corrupción. Lo que pasa es que, y voy a tratar de crear ahorita tal vez un panorama, un ejemplo, para ver cómo podríamos vislumbrarlo, ¿no? Lo ideal es que si se supone que es un sistema de coordinación, todo tenga que ser, digamos, de la pauta, es decir, que las autoridades estén hablando y comunicando y trabajando de manera colaborativa y coordinada para que entre ellas, independientemente de su propia autonomía, es decir, que si la Fiscalía Anticorrupción está investigando a un servidor público por, no sé, cohecho, peculado, pero también la Secretaría de la Función Pública incluso está en las mismas, o algo, o en relación con la Auditoría Superior de la Federación, etcétera. Pero además se trata de un funcionario que, digamos, que tenga fuero, si lo quieren complicar un poco más, una persona que tenga fuero, pues ahí también tendría que ver cómo, cómo se van a hablar de manera coordinada para tratar de entablar, digamos, una buena estrategia, que aquí lo que habría que ver es tratar de eliminar todo el tinte político y realmente tener todos los elementos jurídicos para, primero que nada, si hubo corrupción, sancionarla. Y creo que lo más importante, tratar de ver algún tipo de recuperación de activos, ¿no? Si es que el caso involucra ciertos elementos por los cuales son productos pues, del acto de corrupción. Ahora, ¿qué podría suceder? Por ejemplo, imaginemos que en responsabilidad administrativa a una persona pública le están imputando derecho, perdón, el tipo administrativo de cohecho que lo podemos encontrar en el 52 de la Ley General. ¿Qué sucedería? Que, digamos, que a fin de cuentas el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que la sala especializada, contemple que no se materializa el tipo y por lo tanto absuelve de alguna otra forma, pero la Fiscalía especializada en combate a la corrupción, como es un tema penal, digamos ahí los elementos son completamente distintos. E imaginemos que su carpeta de investigación está un poco más robusta y que frente a los ojos de un tribunal de enjuiciamiento en el sistema acusatorio, si hay elementos en los cuales se acredite que se cometió precisamente cohecho. ¿Qué sucedería? Que tal vez podría no cometer un tipo administrativo de cohecho, pero sí podría incurrir en una responsabilidad administrativa por el delito de cohecho que está también en el capítulo correspondiente del Código Penal Federal. Y más aún, digamos, que imaginemos que es alguien que tenga, digamos, fuero, como mencioné hace rato, pero que lo desaforaron precisamente para poder llevar a cabo la parte penal, para poder precisamente someterlo a los tribunales ordinarios, pero que también quisieran meter un juicio político, ¿no? Es decir, que también quieren ver la responsabilidad política, que sea, no sé, a un secretario de Estado, a un gobernador, algo así. Eh, Desde mi punto de vista, creo que son procedimientos tanto políticos, parlamentarios, un procedimiento penal, un juicio penal y un procedimiento administrativo son completamente autónomos. La cuestión aquí es que sí podría, digamos, en atención a lo que se lleva a cabo y las bases fácticas y las pruebas, pues sancionar o inhibir perdón, absolver, dependiendo del tipo de que se lleve a cabo, pero hay que recordar que son precisamente autónomos. Entonces, yo creo que aquí lo importante es ver que las autoridades involucradas que conforman el sistema anticorrupción o un sistema local anticorrupción, dependiendo del caso en concreto, tengan este trabajo colaborativo y coordinado para hacer frente a un caso en concreto como lo preguntas, estimado Sergio. O sea, en el sentido de que si tenemos la misma base fáctica, ver cómo esa misma base fáctica en relación con los hechos y dependiendo la materia en cada una de ellos, porque son distintas, no es lo mismo imputar a tal vez un derecho, una falta administrativa que un delito de corrupción, y menos aún tratando de ponerlo a una instancia política como puede ser el Congreso de la Unión en un juicio político, pues ahí tiene que haber una buena estrategia para hacer frente a la corrupción y lo más importante, que no haya impunidad. Y además, esta cuestión del principio non bis in idem, como mencionaba muy bien la magistrada, no está, es un tema muy criticado,
pero está completamente permitido tanto por la Constitución, es decir, que los reconoce como procedimientos autónomos y eso no implica que si te sanciono por uno o no te sanciono por el otro o te sanciono por los dos, está permitido. Aquí lo que se busca, digamos, la teología de esta reforma es hacer frente a este mal que nos hace daño a todos en todas las etapas en todas las, digamos, órdenes de gobierno y que desde luego se tiene que atender, ¿no? Y lo importante aquí es no darle pauta a la impunidad. Entonces, creo que con eso abonaría, estimado Sergio. Es un tema sumamente complejo. Yo he visto un poco de jurisprudencia de la Corte y claro, no es algo muy común. Es más, yo creo que el juicio político, inclusive en los propios tribunales, no es algo tan común como otros temas, pero bueno, seguramente con todo este sistema seguiremos viendo que reflexiona la Corte sobre esta interacción que existe, ¿no? Y otro de los puntos que también me parecen interesantes desde un punto de vista de análisis jurídico, quizás también un poquito problemático, tiene que ver con la forma en la que se extrapoló la responsabilidad comúnmente conocida de servidores públicos ahora a los particulares, con actos que pueden constituir algún tipo de sanción administrativa, que digo, es algo de lo del propio sistema. Magistrada, ¿qué distinguiría la responsabilidad administrativa que le corresponde a cualquier servidor público de la responsabilidad administrativa que le corresponde a los particulares? Bueno, yo creo que es algo muy sencillo. En primer lugar, pues precisamente la naturaleza de la persona que va a ser imputada, ¿no? O sea, aquí no estamos hablando de un servidor público, hablamos de un particular en donde no hay una violación a estos principios o deberes de actuación como establece la ley. Sin embargo, en su conducta sí están propiciando el ejercicio indebido del servicio público. Entonces, aquí pues la ley obviamente regula muchos de estos tipos como el soborno, contratación indebida de servidores públicos, ¿no? En donde tratan de abusar de ese poder e interactúan con estos agentes del Estado. Entonces, cuando tienen esa interacción y que pueden propiciar un daño a este servicio público, pues a los particulares ahora se les va a sancionar. Es importante señalar que ya se sancionaba a los particulares que de alguna manera interactuaban, sobre todo en el tema de contrataciones públicas. Entonces, la sanción a los particulares no es algo novedoso, simplemente que ahora se integra en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y pues obviamente en el ámbito local en sus respectivas leyes. Ya teníamos antes en la ley de contrataciones públicas, la Ley Federal de Contrataciones Públicas, estas sanciones, pero ahora, bueno, se van a ampliar, los encontramos en los artículos del 66 a 72, encontramos, te decía, soborno, participación ilícita en contrataciones públicas, tráfico de influencias, utilización de información falsa para participar muchas veces en contrataciones que claro que se daba, colusión, uso indebido de recursos públicos y contratación indebida de servidores públicos. Entonces, creo que básicamente aquí es eso, que también asuman la responsabilidad, que me parece muy importante, que en muchos casos, cuando hay este ejercicio indebido, cuando hay una conducta indebida del servidor público, va de la mano de un particular que también participa. Cuando el servidor público recibe dinero, hay alguien que lo está dando, ¿no? Cuando el servidor público obtiene un beneficio indebido, ya sea porque le transfieren un bien, le permiten el uso de bienes de personas que participan en procedimientos, cuando contratan a un familiar suyo con una buena posición a cambio de un favor, pues hay una persona del otro lado. Y esto es importante porque bien hablaba Oscar, o yo le digo Oscar o le digo Leonardo, bueno, bien hablaba Oscar del tema de la impunidad. La impunidad es lo que ha hecho que la corrupción crezca. La impunidad de verdad es algo que se tiene que abatir, se tiene que combatir y que es uno de los principales objetivos de este sistema a través de todo el procedimiento y de toda la prevención e integración de autoridades, abatir esto. Y
¿Cómo lo vamos a hacer? Pues integrando a todos los actores que participan de estas conductas indebidas, que son, decíamos, servidores públicos y particulares. Entonces, evidentemente, ¿en qué momento vamos a estar en este supuesto? Pues cuando la ley nos lo diga, ¿no? Cuando esta conducta de un particular se adecue a este tipo administrativo que marca la ley, pero que sí me parece muy relevante porque era un aspecto que se había dejado de alguna manera de lado, porque aunque se sancionaba a quienes participaban en contrataciones públicas, pues se quedaban de lado muchísima gente que también realiza actos indebidos en su interacción con los servidores públicos. Entonces, creo que en ese contexto plantearía este esquema. Perfecto. Muchas gracias, magistrada. Sí, es un tema bien interesante. Aquí lo relevante es ver cómo, de alguna otra forma, exactamente, hay varios sujetos, varios actores, varios personajes que debemos verlo así. Realmente hay un consenso malo en México de que creemos que la corrupción es única y exclusiva del servicio público. Creo que las personas que nos dedicamos al servicio público estamos condenadas a que simplemente por portar ese nombre de ser servidoras públicas, tenemos algo ahí pues peyorativo, ¿no? Es decir, tal vez nos quieren ver con algo eh, pues malo, algo cercano a la corrupción, y en realidad es que pues no hay que generalizar así. Sin embargo, hay otros autores que también forman parte de este esquema de la corrupción, ¿no? Que son actores que pertenecen a la iniciativa privada, ya sea personas físicas o personas morales. Entendiendo esto, gran parte también de la teología de la reforma al Sistema Nacional Anticorrupción lo que procura es que implementemos también, o mejor dicho, introduzcamos al debate al combate a la corrupción a las personas morales, es decir, a las empresas, que ellas también se vean sujetas, en caso de incurrir en un tipo de responsabilidad administrativa, a un procedimiento en el cual se pueda ver sancionadas. ¿Con qué fin? Con el fin de inhibir a futuro que las empresas dejen de ver como un negocio ser corruptas y que precisamente se atiendan y se atengan también al marco de la legalidad y de la constitucionalidad. Es decir, que todas las empresas se vean en un mismo ámbito de competencia, porque por ahí hay una falta administrativa de colusión de particulares. ¿En qué sentido? En que muchas empresas tal vez se pueden poner de acuerdo para, digamos, desde un punto de vista de competencia económica, ver cómo regular cierto tipo de precios, tarifas, que de alguna otra forma pueden afectar precisamente al mercado, a la competencia económica en sí, pero también constituya un hecho de corrupción producido no por servidores públicos, sino por particulares. Y lo que intenta entonces el Estado a través de este tipo de jus puniendi del derecho disciplinario es que ellas también se vean sometidas, en caso de incurrir en ese tipo de cosas, a procedimientos para ser sancionadas. O mejor dicho, a que lo que se busque es inhibir. Como mencioné hace unos minutos, el derecho disciplinario es más que, no es como el derecho penal última ratio, sino lo que trata de hacer es que sea preventivo y correctivo. Es decir, que las personas que trabajamos en esto y también las personas del servicio, de la iniciativa privada, procuren atenerse a un marco de legalidad y no incurrir en actos de corrupción. Aquí quisiera ahondar que un tema muy importante es, y que se ha tocado mucho, es esto de los programas de cumplimiento normativo o que comúnmente se conocen como compliance, ¿no? Que se ha también diversificado o especializado por materias, compliance penal, un compliance anticorrupción, que es el que nos dedicamos, ¿no? Esto va muy de la mano también con la reforma de 2008, que crea el sistema acusatorio, pero más aún con la miscelánea penal de 2016, con la última, digamos, reforma fuerte al Código Nacional de Procedimientos Penales, que da más pauta o claridad a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Que entonces vean, una de sus preguntas, Sergio, fue si en una misma base fáctica podemos encontrar la misma responsabilidad de una persona de servidora pública, tanto en el ámbito penal como en el ámbito administrativo. Y la respuesta es sí, pero también a una persona que pertenezca a la iniciativa privada, ya sea una persona física o una persona moral. ¿Por qué? Porque una empresa también puede ser sancionada tanto desde el ámbito penal como desde el ámbito administrativo a raíz de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, si somos empresarios, si una de las personas que nos escucha es empresaria, que invierta en un compliance anticorrupción, en un programa de cumplimiento normativo enfocado
a combatir la corrupción desde dentro de su propia empresa y desde fuera. ¿Por qué? Porque la ley establece en sus artículos 24 y 25, sobre todo, que establece ciertas políticas de integridad empresarial, es decir, que las empresas tienen que implementar este programa de cumplimiento normativo con ciertas, de manera enunciativa, ciertas políticas, que son 7 fracciones establecidas en este artículo 25, que tienen que llevar a cabo dentro de la empresa para que, en caso de que se vean investigadas o sometidas a un procedimiento de responsabilidad administrativa, eh, o se les exima de responsabilidad completamente, es decir, que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o un tribunal de lo contencioso a nivel local no la sancione, o que llevaron a cabo una buena práctica empresarial enfocada en el combate a la corrupción, y por lo tanto la pena no va a ser de las más graves, porque la ley establece que estos tribunales, tanto el federal o los locales, contenciosos administrativos, son los competentes para sancionarlas, ¿no? Por responsabilidad de particulares en situación, perdón, particulares vinculados con faltas graves. Y una de las sanciones más graves, pues, es precisamente, digamos, la pena de muerte empresarial, o sea, disolverla por completo, ¿no? Etcétera. Entonces, creo que aquí hay un tema que está arrancando de alguna otra forma. Hay empresarios y empresas que sí están checando estas cuestiones y están tratando de implementarlas en sus senos corporativos. Y la invitación aquí es que a todas las personas que se dediquen a esto, a empresarios, pues inviertan en esto. Es una inversión completamente para su empresa que las va a ayudar a eximir responsabilidad administrativa, ¿no? Desconozco casos en realidad, pero ya iremos viendo los tribunales, los correspondientes irán pronunciando, y va a ser algo completamente muy, muy interesante. A ver, hay otro tema muy interesante que ya comenzaron un poco, magistrado Oscar, a platicar sobre él, que tiene que ver sobre esta interacción de garantías del derecho penal y qué sucede en los procedimientos de responsabilidad administrativa y procedimientos disciplinarios. Es decir, qué tipo de garantías que comúnmente nosotros conocemos para los procesos penales pueden aplicarse en los procedimientos administrativos disciplinarios. Hemos visto que últimamente la Corte ha tenido mucha influencia con estos temas. Yo recuerdo por ahí esta jurisprudencia sobre presunción de inocencia con ciertos matices en un tema quizás de carácter fiscal, pero bueno, que tiene una base relacionada con todo esto que salió de la esfera de lo penal. En ese sentido, magistrado Oscar, la pregunta sería, ¿qué derechos y qué garantías deben resguardarse en los procedimientos que persiguen la determinación de una responsabilidad administrativa, sobre todo pensando en este contexto o en esta línea que la Corte comenzó a delimitar en su momento sobre la aplicación a otro tipo de procedimientos de estos principios que vienen inclusive del propio derecho penal? Pues yo te diría que la Ley General de Responsabilidades establece en su artículo 111 7 principios que van a regir al nuevo procedimiento y que en realidad muchos son principios que devienen de la teoría procesal, no tanto del derecho penal, aunque por supuesto que también muchos como decía, se van a aplicar con matices o modulaciones al ámbito administrativo, ¿no? Traslapados del ámbito penal. El principio de legalidad, ¿no? Por supuesto, presunción de inocencia, que va en este contexto de decir, bueno, quien formula una imputación la tiene que acreditar, ¿no? Ese es importantísimo, y por supuesto que en materia administrativa eso rige, no solamente porque venga una autoridad a decir que un servidor público incurrió en una actuación indebida, ya lo vamos a sancionar, tiene que quedar plenamente demostrado. El principio de imparcialidad, objetividad, congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos, que te digo, en realidad lo está recogiendo ahora la norma en este artículo 111, pero pues de alguna manera ya estaban implícitos en nuestro sistema normativo.
lo encontramos desde la Constitución, ¿no? Artículos 14, 16 constitucionales, encontramos desde el primero constitucional, ¿no? Nos tendríamos que ir ahí el respeto de los derechos humanos, el principio pro persona, la aplicación, ¿no? Del bloque de constitucionalidad, convencionalidad, bueno, todas estas cuestiones de alguna manera ya se encontraban, simplemente ahora se marcan en la ley y pues bueno, por supuesto que van a regir la manera en la que se tramitan estos procedimientos. Y te digo, pues sí hay algunos que se ha discutido mucho, que sí en el ámbito penal, que se aplican en el ámbito administrativo. Digo, pues yo diría eso, que sí, porque devienen de esas propias garantías procesales que se debe dar a toda persona. Y pues claro que sí, especialmente desde esta reforma de 2011, que de alguna manera generó un nuevo contexto y una nueva forma de aplicar el derecho. Había muchos jueces que decían que casi tenían que volver a estudiar la carrera para aplicarla con esta nueva visión, que la verdad es más garantista y más protectora, y eso también es bueno porque abona a este marco de legalidad y a esta cultura de combate a la corrupción, porque no se trata solamente de llevar casos a los tribunales y de que se sancione y ya por ese simple hecho estos sean ejemplificativos, sino que en la medida en que esos procedimientos se resuelvan con apego a todos estos principios procesales y se respeten las garantías de cualquier persona imputada, pues nos vamos a encontrar con una mayor confianza ciudadana en la acción de las autoridades, que al final se supone que esto se va a traducir precisamente en que todos abonemos a actuar en ese marco de legalidad, autoridades y particulares. De pronto nos cuestionan mucho en los tribunales que si no sancionamos en todos los casos que nos llegan por faltas graves. Decimos no, porque nosotros tenemos que velar por el respeto a estos principios, ¿no? Y eso es muy importante. Aquí no se trata de que nosotros estemos del lado de la autoridad o del lado del particular. Precisamente de ahí deviene la imparcialidad, la objetividad para analizar un caso a la luz del marco legal y a la luz de las pruebas. Hace ratito bien mencionaban con qué pasa cuando en materia penal sí se sanciona, qué tiene que hacer la materia o los tribunales, ¿no? Para sancionar, qué son los competentes para faltas graves. Bueno, pues ahí la verdad es que, como decíamos, son procedimientos autónomos y también muchas veces las pruebas que se exhiben ante uno y ante otro son diferentes. Una gran problemática que nos encontrábamos es que el artículo 208, 207, 208, 209 establecen estos procedimientos y marcan que el ofrecimiento de pruebas se realiza en la audiencia ante la autoridad substanciadora. En estos procedimientos administrativos tenemos tres autoridades: la autoridad investigadora, substanciadora y resolutora. La autoridad resolutora serán los tribunales de justicia administrativa cuando se trate de faltas graves. Y en ese contexto, en uno u otro procedimiento, las pruebas se ofrecen ante la substanciadora en la audiencia. ¿Y qué es lo que sucedía? Que nos encontramos que al principio las autoridades investigadoras no hacían el ofrecimiento de pruebas en la audiencia, sino que daban por hecho que al generar el informe de presunta responsabilidad administrativa, mejor conocido como IPRA, que es en donde ya se calificó la falta y se hace la imputación, se señalan las pruebas, simplemente por enviarlo a la substanciadora ya quedaba hecho ese ofrecimiento de pruebas, cuando el procedimiento exige que sea en esa audiencia en la que se ofrezcan. Y ellos llegaban y decían, yo comparezco, solicito que se emita la resolución y punto. ¿Qué pasa en el tribunal cuando analiza el ofrecimiento? Pues nos encontramos que no se realizó, ¿no? Y a lo mejor todo el procedimiento pues ya no va a llegar a un buen cauce, en el sentido de que probablemente sí el servidor público o particular incurrió en una conducta indebida, pero el tribunal pues no puede ahí subsanar esos vicios del procedimiento, ¿no? O estas cuestiones, porque pues prácticamente haríamos el trabajo de la investigadora, ¿no? Violando ahí esas etapas. Entonces, sí es muy, muy importante atender a que estos principios ya los manejábamos desde antes, que son garantistas, que son protectores,
pero que tampoco van al extremo de dejar sin sanción. Simplemente es que se haga en el marco de la legalidad para particulares, bien lo mencionaba Oscar, ya sea personas físicas, personas morales. Ahí abonaría que en el tribunal sí hemos tenido asuntos ya en donde se ha sancionado a personas morales. Hemos tenido de todo, servidores públicos, particulares, particulares en situación especial y particulares con carácter de persona moral. Entonces, sí ha habido ya una gama tremenda de casos y en donde hemos visto que mucho importa también la actividad de la autoridad investigadora, ¿no? ¿Qué es lo que aporta? Y también cómo lo plantea, porque a veces la propia redacción, bueno, nos ha tenido que costar casi desentrañar qué es lo que quiso imputar y cuál es el resultado material de la conducta para determinar si efectivamente se incurre en la falta que se está imputando o no. Entonces es muy importante ese trabajo, más allá del respeto a estos principios procesales que vamos a seguir en los procedimientos. Hasta ahí lo dejaría. Gracias. Perfecto. Gracias, magistrada. Pues sí, yo nada más para aunar un poco a lo que comenta la magistrada Lisbeth Muñoz, eh, pues que está muy completo. Me gustaría recalcar algunas cositas, digamos, sí es importante tener en cuenta que de alguna otra forma creo que el procedimiento de responsabilidad administrativa se vuelve a raíz del sistema anticorrupción de la reforma de mayo de 2015, de alguna otra forma un poco más garantista. ¿Por qué? Y si bien hay algunos principios que ya están reconocidos, incluso antes con la ley de Fox, etcétera, ahorita lo que se pone es incluso hasta temas trasladados y de diversa índole. Por ejemplo, el reconocimiento del estándar probatorio también está muy similar a a como se pone en el derecho penal, ¿no? Con el estándar probatorio para fincar responsabilidad administrativa es igual el de más allá de toda duda razonable. Que, digamos, no estoy diciendo con esto, a diferencia de que muchos autores plasman, que el derecho disciplinario tenga que ser una imagen o una copia del derecho penal, ¿no? O que tenga que basarse con los principios y las teorías del derecho penal. Yo sostengo, y así creo que lo he sostenido, que el derecho disciplinario tiene que ser autónomo del derecho penal, ¿no? Tienen sus particularidades y demás, a pesar de que la Suprema Corte ha establecido lo contrario, pero bueno, digamos que fue un contexto pasado antes de la reforma de 2015 con el sistema de anticorrupción, y esto va a ir moviéndose poco a poco cuando vayan llegando casos a la Corte en la materia. A mí uno que me gusta mucho es que, por ejemplo, un tema de tutela judicial para las personas presuntas infractoras, ¿no? O probables responsables. ¿En qué sentido? En que éstas tienen el derecho también de estar asistidos conforme al 117 de la propia Ley General de Responsabilidades, a estar asistidos de una persona, digamos, letrada, una persona abogada, abogado, que tenga conocimientos técnicos en la materia de responsabilidades administrativas. Y aquí, obviamente, el tema abriría para tal vez otra mesa de discusión de hasta qué tanto conocimiento debe tener una persona que defienda a otra persona servidora pública acusada o investigada por la probable comisión de una falta administrativa. Porque la verdad es que este es un tema, si bien como teniendo como base general al derecho administrativo, pero el derecho disciplinario, pues a fin de cuentas, o la responsabilidad administrativa, está muy particularizado y es muy técnico, especializado de alguna otra forma, ¿no? Entonces, en otras pláticas, etcétera, hemos incluso hasta llegado a la conclusión que si bien en materia penal hay una defensoría pública, tanto federal y estatales, también en materia de responsabilidad administrativa sería ideal tener una defensoría para personas servidoras públicas, ¿no? Que los abogados, abogadas defensores, se acredite que son personas completamente especializadas y técnicas y versadas en este tema del derecho disciplinario y de responsabilidades. Pero independientemente de que no tengamos ese instituto, no estoy diciendo que con esto México esté violando algún derecho humano o algo así, sino que a lo que voy es que creo que hay principios completamente garantistas, más de los que teníamos antes, al día de hoy con el nuevo régimen de responsabilidades administrativas, ¿no? Y por eso puse nada más dos,
¿Cuál? Del estándar probatorio, es decir, que se acredita a través con la de más allá de toda duda razonable, y que toda persona servidora pública tiene derecho a contar con un abogado en todas estas fases, ¿no? Y también creo que ahorita tal vez lo platicaremos un poco sobre esta diferencia que ya mencionó la magistrada Muñoz, en el sentido de que el principio de cuando empezamos a investigar una falta administrativa, los órganos internos de control ahora tenemos una división tripartita de autoridades que se procura que sean una investigación y una substanciación del procedimiento más imparcial. Es decir, en un mismo órgano interno de control hay una autoridad que se va a encargar completamente de la investigación, de elaborar el IPRA, el informe de presunta responsabilidad administrativa, y después presentarlo a la substanciadora, que es ahí donde ya empieza el procedimiento de responsabilidad administrativa. Y esta segunda autoridad, la substanciadora, es completamente distinta a la primera, a la investigadora, ¿no? Y en caso de que estemos un supuesto de falta no grave, pues sería una tercera autoridad distinta a las dos anteriores que sancionaría como autoridad resolutora, ¿no? Por falta no grave, o en su caso de calificarla como grave, pues ya correspondería, por ejemplo, pues al tribunal, ¿no? Donde la magistrada, pues, donde ella elabora, ¿no? Como magistrada anticorrupción, o si es un tema federal, pues ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, creo que estos principios de imparcialidad, estándar probatorio y a contar con un abogado, son algunos que han dado mayor auge o mayor garantismo, digámoslo así, al procedimiento de responsabilidad administrativa, cuestión que no se contemplaba antes de la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, desde esta óptica, creo que el Estado mexicano sí ha avanzado en su procedimiento de responsabilidad administrativa, que veámoslo, pues no era tan garantista desde un primer momento, al menos desde estos tres tópicos que yo pongo en la mesa. Creo que con eso abonaría. Y me parece muy interesante que estamos hablando ya de tratados y hace un momento, Oscar, hablabas del Estado mexicano y estas nociones que tienen que ver con lo que sucede al interior de nuestro país en relación a la recepción de obligaciones de carácter internacional. Aquí en este punto me gustaría preguntarles, dentro de su propia experiencia y los casos que ustedes han visto, ¿qué influencia consideran que tiene actualmente en todo esto de la responsabilidad administrativa, en los procedimientos disciplinarios, el derecho internacional de los derechos humanos? Y ojalá fuera posible que nos hablen de para ejemplificar esto, de algún caso en específico que ustedes hayan visto, obviamente en abstracto y quizás hipotético, para no meternos a temas muy precisos, sobre esta influencia, algo que hayan dicho esto fue algo interesante de cómo se recibió alguna cuestión internacional para interactuar con nuestro derecho y con nuestros propios temas internos. Magistrada. Gracias. Pues yo creo que mucho de lo que ha mencionado Oscar, ¿no? Estas garantías procesales, sobre todo, creo que se han visto muy influenciadas en México, sobre todo, ¿no? El artículo 8 de la Convención Americana. Hoy también todo lo que hablábamos de recurso efectivo, el derecho a la doble instancia. Hay algunas resoluciones de colegiados o de la Corte en donde se ha tutelado precisamente este derecho, ¿no? Que en algunos tribunales, existiendo esta doble instancia, no se daba la posibilidad para faltas graves o para faltas no graves. Y, por ejemplo, en el caso, creo que fue en Coahuila, Zacatecas, me fue ahorita de dónde fue esta resolución, pero se condena a un tribunal de justicia administrativa que adecue su estructura orgánica a fin de conceder esa doble instancia a los particulares. También hubo por ahí pues de hecho ayer salió esta jurisprudencia ya publicada del caso en donde se reconoce el interés jurídico a los denunciantes para poder promover, ¿no? El amparo, etcétera, cuando se determina, pues obviamente la autoridad dice no hay aquí una falta o no inició procedimiento, concluyen que ellos también pueden impugnar, y eso me parece muy interesante, ¿no? Que ya es una visión más garantista o algo que podríamos retomar en nuestro derecho también. Y bueno, tal vez esto no es propiamente una aplicación directa, pero lo que comentaba ahorita
Oscar, en el sentido de que ya tenemos un procedimiento con 3 autoridades diferentes que van a tramitar estas 3 etapas, sobre todo cuando son faltas graves, cuando son no graves, pues son 2 autoridades, pero tienen que ser distintas. Y esto va muy en la línea de lo que ha establecido también la Corte Interamericana, porque en un caso que es muy famoso, ¿no? El caso Petro contra Colombia, por ejemplo, ahí lo que se estableció es que se estaba violando, bueno, más allá de que se habla también de los derechos políticos, ¿no? De las personas, pues en realidad lo que se dice es que no hubo un procedimiento adecuado porque no había esta garantía de que fueran autoridades diferenciadas por etapas procesales y que entonces ahí pues se estaban violando algunos principios como la imparcialidad, la objetividad, porque era la misma autoridad la que investiga, la que imputa y la que sanciona. Entonces, que tenían que ser autoridades diferentes, esto ha dado pie a que se tenga que hacer toda una revolución en el marco administrativo disciplinario en Colombia, ¿no? Expedir nuevas leyes, nuevos procedimientos para adaptarse a esa determinación de la Corte en el caso Petro, y que bueno, ahí nos podemos dar cuenta cómo estos parámetros del nuevo procedimiento administrativo en México pues han seguido un poco esa línea ya desde antes, que es más garantista, más protectora, y pues son como los casos que yo he visto. Y el tema, por ejemplo, de la defensa adecuada, ¿no? Que antes se procuraba, pero en efecto ha cobrado más relevancia a partir de esta nueva ley. Y, por ejemplo, yo comentarte rápidamente mi experiencia en los procedimientos que hemos visto. Las autoridades, pues por supuesto que les dan este derecho, pero pues pasan muchas situaciones, ¿no? ¿Qué sucede cuando la persona no quiere un abogado? Ya no solamente no lleva, sino que le dices, bueno, te voy a nombrar a alguien de oficio, no quiero. La puedes obligar a tener un abogado o ya cumples con darle esta garantía, ese derecho a la defensa adecuada, ¿no? Con el hecho de hacerle llegar a un abogado. Nosotros hemos sido muy protectores en el tribunal, también tienen que señalar, designar, perdón, a sus defensores. Estos tienen que acudir y protestar el cargo. Si no protestan el cargo, si no acuden, nosotros designamos un defensor de oficio. En la Ciudad de México sí tenemos una defensoría, no solamente la de la ciudad, sino que el tribunal tiene su propia defensoría. Y tenemos pues obviamente este acuerdo, este convenio, y cuando se requiere pues se designan a defensores especializados, que también en la Ciudad de México se han ocupado mucho de tomar cursos y especializarse en esta materia. También lo personal me ha tocado impartir cursos sobre responsabilidades a la Defensoría de la Ciudad, más allá de la propia del tribunal, pero te digo, ahí les nombramos esta defensa que además ya va con otros temas, como mencionaba Oscar, de hasta dónde va la defensa adecuada o la defensa técnica, ¿no? Que es otro tema que se ha dado cuando mencionaba esto, ¿no? Ya se le designa el abogado, pero ¿qué pasa? ¿Tiene los conocimientos necesarios o no? ¿Hasta dónde el juez puede valorar que un abogado tiene la expertise o no necesaria y decir que al no tener una defensa técnica precisa de la designación de otro abogado? ¿No? Ya es más complejo, creo que son aspectos más profundos, pero que se van a ir dando definitivamente en la realidad. Pero aquí nosotros, pues sí le señalamos defensor, si hay una, de repente sí tenemos también que desahogar algunas pruebas y tenemos que realizar algunas audiencias. Y ahí también nosotros siempre procuramos que tengan a un abogado, si no podemos suspender o diferir estas audiencias para que comparezcan los abogados, impongan de los autos, analicen el expediente y puedan hacer esa defensa adecuada. Entonces, esto es lo que yo he visto en los tribunales que está sucediendo, también en muchos tribunales del país se está haciendo, pero efectivamente falta avanzar. Pero bueno, todo esto igual de la mano de estos acuerdos internacionales, ¿no? Que también, pues nuestra legislación está muy adaptada a los tratados que México tiene celebrados en materia anticorrupción, ¿no? Que son 3. Pero pues yo creo que ahí todavía falta avanzar y ya se irá viendo en la aplicación de los procedimientos cuando alguien estima que se vulnera alguna de estas garantías. Hasta ahí lo dejaría. Oscar seguramente tiene mucho que aportar. Gracias. Gracias, magistrada. Qué interesante. La verdad no tenía conocimiento que el tribunal contencioso de la Ciudad de México tenía
esta defensoría. La verdad es un tema bastante padre que estaba investigando qué tantos tenían. Lo he dejado en pauta porque la verdad la carga de trabajo está un poco pesada, pero es las investigaciones que tenemos. Aquí en Yucatán, por ejemplo, tengo entendido que no hay defensoría técnica, tal cual en materia de responsabilidades administrativas. Sí hay, desde luego, para derecho, para el sistema acusatorio, desde luego, investigación de delitos, pero en tema administrativo, disciplinario, no, mm, tengo entendido que no. Entonces aquí lo interesante sería ver, además de la Ciudad de México, qué otras hay, ¿no? Bueno, y en atención a tu pregunta, estimado Sergio, pues creo que el ejemplo que pone la magistrada ahí es un tema de reconocimiento de, más bien, de cómo traemos los criterios interamericanos de la propia Corte a raíz, y no solo desde decisiones judiciales, sino también lo que puede ser la elaboración de una política, ¿no? O de la forma en cómo se lleva a cabo la administración. Y el ejemplo del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México creo que es un buen ejemplo de una decisión administrativa para otorgar el reconocimiento, más bien garantizar y satisfacer el reconocimiento de un derecho a una técnica adecuada a las personas que se encuentren sujetas a un procedimiento disciplinario, ¿no? Ahora, si lo queremos ver desde un punto de vista de investigación o algo ya más jurisdiccional, eh, en materia de responsabilidades administrativas, pues creo que la presunción de inocencia, al menos ya se ha reconocido o es un pilar fundamental, aún más con la reforma de junio de 2011, ¿no? Entonces, creo que a partir de esa reforma y lo que se ha llevado a cabo, tanto en procedimientos disciplinarios como desde luego en materia penal para servidores públicas, es que los jueces, tanto federales como locales, se han puesto, digamos, ese chip de llevar a cabo su función jurisdiccional a través del reconocimiento de estos principios, aplicarlos en atención a este bloque de constitucionalidad, obviamente trayendo las decisiones del sistema interamericano, ¿no? ¿Qué falta? Yo creo que todavía faltan ciertas pautas por parte del Poder Judicial de la Federación para reconocerlo jurisprudencialmente. Es decir, sí, claro, puede haber decisiones de tribunales locales o inclusive órganos internos de control o unidades de responsabilidad administrativa, eh, pero creo que para irlo consolidando tiene que haber algún pronunciamiento ya jurisprudencial que se reconozca precisamente esto, ¿no? Y la sentencia que se publica ayer, que mencionó muy bien la magistrada, en el sentido de que el denunciante de corrupción, desde un ámbito de amparo, tiene interés jurídico precisamente para impugnar vía amparo indirecto, las decisiones de las autoridades investigadoras. Es decir, si decido que aquí pues dejo carpetazo, no hay elementos o lo que sea, y yo como denunciante no estoy conforme con esa decisión administrativa, puedo impugnarla vía amparo, ¿no? Entonces, eso es un reconocimiento, yo creo que también forma parte, si no está expreso con algún criterio jurisprudencial del sistema interamericano, a fin de cuentas es consecuencia de la transformación constitucional que hemos tenido a raíz de la reforma de junio de 2011 en materia de derechos humanos, ¿no? Todo viene de manera paulatina, escalonada y, digamos, a manera de cadena y de reacción. Entonces, creo que esto es un avance completamente sustancial en la materia. Ahora, si me permiten, también quisiera tener la parte crítica, que hay que ser también, ver alguna parte crítica y ver en qué podemos mejorar, ¿no? Voy a hacer alusión también a unos pronunciamientos del sistema interamericano, de la Corte Interamericana, en relación con el juicio político, que creo que el juicio político, y ahorita está en discusión en el Congreso de la Unión, pero creo que sí hay temas que México podría incurrir en cierto tipo de inconvencionalidad y de responsabilidad internacional por violación de derechos humanos. Como ustedes saben, las decisiones del Congreso de la Unión, tanto el juicio político como declaración de procedencia, son inatacables. Es decir, no hay recurso alguno por los cuales, ya sea que sancionen o decidan no sancionar, la persona interesada en esa decisión pueda recurrirla. Es decir, no hay medio de defensa alguno por el cual yo pueda hacer valer mis derechos de defensa. Una vez que se toma una decisión, ya sea en juicio político o declaración de procedencia. ¿Por qué le veo la inconvencionalidad a esto? Porque hay dos casos, a Pitts Barbera contra Venezuela, si no me equivoco, y el Tribunal Constitucional contra Perú. En ambos, digamos, destituciones a personas, servidores públicas que se desempeñaban como magistradas,
en los cuales en sus procedimientos no había un recurso para impugnar precisamente este tipo de decisiones, sobre todo cuando eran decisiones muy políticas, ¿no? Entonces, lo que ha reconocido la Corte Interamericana en estas jurisprudencias es que, en estos criterios, es que siempre que se lleva a cabo la posibilidad a través de un juicio de sancionar a alguien, tiene que existir el derecho a recurrirlo, ¿no? La posibilidad de impugnarlo, independientemente de la naturaleza del juicio que se trate, aunque sea el juicio más político desde un punto de vista muy estricto, tiene que haber un derecho a impugnar esa decisión político-parlamentaria en el caso mexicano, ¿no? En el caso de juicio político, pues sería la decisión del Senado cuando se elige como jurado de sentencia, y pues en la declaración de procedencia, pues eso queda exclusivamente para la Cámara de Diputados, pero ambas decisiones son inatacables y por disposición constitucional, lo cual es contrario a estos pronunciamientos de la Corte Interamericana. Entonces, yo creo, y aprovechando que está, digamos, esta coyuntura o esta discusión en el Congreso de la Unión, son elementos que las personas legisladoras tienen que tomar en cuenta para cumplir con estándares interamericanos, al menos desde el punto de vista del debido proceso y de contemplar también un recurso sencillo o efectivo, ¿no? De alguna otra forma. Bueno, ese es un punto. Y tomando, la magistrada mencionó el caso Petro Urrego contra Colombia, ¿no? Ella ya lo explicó muy bien, digamos, ahí se sancionó a un exalcalde, se le destituyó, inhabilitó, y la Corte Interamericana pues, mencionó que se vulneró la propia Convención Americana porque fue sancionado por autoridades que no se encontraban imparciales, ¿no? Desde este punto de vista en los cuales que no te acuse la misma autoridad. Es decir, ahí se le sancionó a alguien que fue juez, pues, más bien que fue parte primero y después fue juez. Entonces, México, ahorita con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y como ya hemos tocado, ha tratado de crear esta división tripartita de los órganos internos de control, ¿no? Entre autoridades investigadoras, resolutoras investigadoras, substanciadoras y resolutoras, ¿no? Pero también he escuchado algunos autores o comentarios que, a fin de cuentas, estas tres forman parte de una misma institución, el titular del órgano interno de control. Entonces, los comentarios a la crítica que se ha hecho esto es, ¿qué tan independientes son estas tres del titular del órgano interno de control? ¿No? Entonces, en atención al pronunciamiento de la Corte Interamericana en el caso Petro contra Colombia, tal vez sería buena idea desde un punto de vista académico, y este tipo de charlas como las que nos inviten aquí con paréntesis legal, pues tratar de ahondar y reflexionar un poco más a esto, ¿no? Y más allá de los órganos internos de control, también hay otro tipo de unidades de responsabilidades, por ejemplo, en el Congreso de la Unión. Tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores tienen su propia Contraloría, pero que tengo hasta donde sé, creo que esta no se reformó con esta división tripartita, lo cual podría incurrir también en este tipo de problemática que se llevó a cabo en el caso Petro, ¿no? Y también la Auditoría Superior de la Federación tiene la UEC, que es la Unidad de Evaluación y Control, si no me equivoco, que también tiene ahí una connotación ahí se me olvidó, con la de vigilancia. Bueno, el caso es que no está tan autónoma, ¿no? A lo que voy con esto es que creo que son estos ciertos tipos de elementos y de estructuras e instituciones administrativas que tenemos que revisar para no incurrir como Estado mexicano en un tipo de inconvencionalidad a raíz de estos pronunciamientos de la propia Corte Interamericana, ¿no? No estoy diciendo que ya estemos incurriendo en inconvencionalidad directa, sino que hay que revisarlos a profundidad desde un punto de vista académico, en atención también a que cuando se investigue y substancie a una persona servidora pública, pues tenga también este tipo de respeto de derechos humanos y todo tipo de garantías y demás, ¿no? Entonces, problematizando esto y poniendo en la mesa, creo que sería mi participación en este punto, estimado Sergio, estimada magistrada. Gracias. Y Oscar, y ese tema de juicio político es sumamente interesante dentro del contexto de lo que implica los temas que hemos analizado. Justo ayer, la Corte Interamericana de Derechos Humanos deliberó la sentencia del caso Ábalos versus Paraguay, juicio político contra magistrado, y está la Corte convocada a determinar si procede un recurso en contra de la decisión final, que todo está enderezado a que sí. Es
un tema muy interesante todo lo que tiene que ver con el juicio político. Digo, a mí me fascina porque he tenido la oportunidad de practicar en el ejercicio profesional sobre esto. La Corte, bueno, ha sido consistente al decir que no procede en contra de la resolución final. Por ahí ya tiene un par de resoluciones de actos intraprocesales, pero pues finalmente es nada más pulir todo para un resultado que finalmente es político por la propia naturaleza de la resolución. Y pues sería interesante ver qué pasa en el Congreso con esto que comentas que están debatiendo. Y bueno, hemos agotado nuestros temas. En esta ocasión me gustaría pedirle sus conclusiones, qué opinan de lo que hemos platicado, algunas dudas que quieran dejarnos, incertidumbres para que las personas que nos están escuchando continúen profundizando en el estudio de esto. Magistrada. Muchas gracias. Pues nuevamente, en primer lugar, pues agradecer esta invitación a Paréntesis Legal y honrada de participar también aquí con Oscar, que es muy joven, pero tiene una trayectoria muy buena, ¿no? Libros, todo, la verdad, todo mi respeto para él. Y bueno, la reflexión final sería que, en primer lugar, para poder mejorar la situación en general de nuestra sociedad, de nuestro país, a través de este control del ejercicio del poder público en el esquema administrativo disciplinario. Lo primero que tenemos que hacer es conocerlo a fondo, conocerlo a profundidad, estudiarlo, analizarlo y de ahí partir a las formas en las que se aplica y exigir precisamente un tema que tal vez no platicamos mucho, pero que sí lo tratamos ahorita del denunciante, ¿no? Hay muchos esquemas ya de denuncia, es importante hacer esa denuncia, darle seguimiento. Hay estos temas también para los alertadores de la corrupción, ¿no? Con algunas medidas de protección que son muy interesantes, pero es importante participar, informarse en todo el ámbito de combate a la corrupción, en donde, por supuesto, la materia administrativa tiene un papel interesantísimo, como bien decían, al lado también de la transparencia, la rendición de cuentas, pero sí tenemos también una responsabilidad como ciudadanos de exigir y de hacer cumplir esas normas. Entonces, mi única reflexión, por supuesto que nos falta aún mucho por desarrollar, mucho por ver, porque es una materia muy novedosa, que se está construyendo, tenemos muy pocos criterios aún de la Corte, de tribunales. En realidad, pues los operadores, los que estamos en esta materia, a veces estamos construyendo esos criterios en la práctica sobre temas que se nos van planteando en el día a día. En verdad, tenemos discusiones, reuniones de magistrados del país, en la asociación ahí de magistrados para discutir qué están haciendo en un estado, en otro, pero estamos tratando, eso sí les diría, de aportar esta visión garantista y de construir para abonar a un mejor estado del clásico, ¿no? Un mejor estado de derecho, pero la verdad es que esto va a repercutir en una mejor condición de vida para todos, siempre y cuando nos involucremos. Entonces, la reflexión sería, vamos a involucrarnos y a plantear estos temas como Oscar bien lo hace, ¿no? Estamos cumpliendo desde esta perspectiva, no estamos cumpliendo, pero vámonos a la práctica y a la realidad y a las leyes para entender debidamente este contexto, ¿no? Esa sería un poco mi reflexión. Muchas gracias. Perfecto. Pues, magistrado, muchas gracias por sus palabras, la verdad, me honra mucho. Y agradezco igual, aprovecho ya esta parte final para agradecerles a Paréntesis Legal por la invitación para platicar estos temas de combate a la corrupción y el honor, magistrado, es mío, la verdad, estar con una experta con usted. Y bueno, yo igual creo que iría mucho en la línea de lo que estableció en su conclusión la magistrada Lisbeth Muñoz. Es un tema bastante delicado, es uno de los temas que más polariza, que más divide de alguna otra forma la sociedad y la que nos tiene hundidas en muchos aspectos. Yo quise decir algo que tal vez muchas personas no compartan, pero el Sistema Nacional Anticorrupción ha recibido muchas, muchas críticas que tal vez no funciona, no sirve, etcétera. Creo que esa es una visión un poco, tal vez, sesgada de lo que es el propio sistema. Yo creo que el tema del combate a la corrupción lo tenemos que ver así. La corrupción es algo que va a existir, ¿no?
La corrupción en ningún país, hasta en los países donde hay menos índice de percepción de corrupción, eso lo pueden ver en el índice que lleva a cabo Transparencia Internacional, hay corrupción. O sea, en los países menos corruptos hay corrupción. Es algo que es inevitable. O sea, es inevitable que tal vez mañana alguno de nosotros tres nos dé gripa. Eso va a pasar en algún momento, ¿no? Y la corrupción no se puede desterrar ni acabar de la noche a la mañana. Es un trabajo arduo que corresponde a personas en distintas trincheras y distintos ámbitos de la vida pública y privada de México y a nivel internacional también. Entonces, creo que más que criticar al Sistema Nacional Anticorrupción, a los sistemas locales anticorrupción, lo que hay que hacer es que, ok, si no soy servidor público y soy empresario, pues ¿cuál es mi papel? ¿Cuál es el papel que tengo yo como empresario al hacer esto, no? Ah, ya vi que hay un tema de responsabilidad administrativa, de políticas de integridad. Pues bueno, como ciudadano que me pongo la camiseta como ciudadano cívico a hacer frente a un mal que nos hace mal a todos precisamente, pues ver dónde puedo llevar a cabo yo mis acciones para que desde ese granito de arena pueda colaborar a un mal tan grande como es la corrupción, ¿no? Y cada quien, desde su competencia, pues lleva a cabo las actividades que le corresponda. Eso desde un punto de vista institucional, desde el propio sistema nacional y los sistemas locales anticorrupción, ¿no? Es decir, que en lugar de criticarlo, vamos a ver qué podemos hacer para fortalecerlo, porque si se hace eso, entonces creo que nos ayudamos a todos a hacer frente a la corrupción, a la impunidad también. Dos, es un tema completamente, bueno, que a mí me apasiona, creo que a la magistrada desde luego le apasiona, yo creo que 100 veces más, pero es un tema en crecimiento, como muy bien dijo ella, ¿no? Es un tema en crecimiento que se está construyendo desde un punto de vista administrativo, y con administrativo me refiero a instituciones, órganos de control, secretarías de Estado, etcétera, y también desde un punto de vista jurisdiccional, ¿no? Con los tribunales contenciosos y el tribunal, tanto el federal como los locales, y desde luego, pues ya lo que irá diciendo la Federación de Colegiados o la Suprema Corte en su momento. Entonces, pues invitar, creo que a las personas que se sumen y den ideas para ver cómo desde este punto de vista del derecho administrativo, el derecho disciplinario y también el derecho penal y la contabilidad gubernamental, porque involucra muchos temas, pues podemos ir mejorando el diseño y el diseño institucional que tiene México para hacer frente al combate a la corrupción. Entonces, creo que estamos en una buena posición en que todas y todos aportemos y vigilemos como ciudadanas y como personas servidores públicos para hacer de este sistema y de estas leyes pues que mejoren cada día, ¿no? Yo lo dejaré ahí y reitero mi agradecimiento a la magistrada Lisbeth Muñoz y pues a ustedes, Sergio y Alberto, con Paréntesis Legal, y muy encantado y honrado de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, siendo así, vamos concluyendo con este conversatorio que estuvo muy interesante. Creo que tratamos temas quizás desde lo más común, lo más simple, hasta temas sumamente complejos. Creo que finalmente lo que se busca siempre es que queden algunas inquietudes para continuar profundizando con el estudio de todo esto, ¿no? Habrá que estar muy atentos a todo lo que pueda venir en la Corte con motivo de estos sistemas que además constantemente se están reforzando. Les comento, acá en Jalisco, en mi entidad federativa, acaban de publicar una contrarreforma de muchas cosas del propio sistema, que bueno, seguramente en algún momento será estudiado por la Corte en algún mecanismo de control constitucional, y finalmente pues hay que estar atentos para ver cómo la Corte va guiando sus líneas jurisprudenciales. Les agradezco mucho, magistrada, Óscar, que pudieran acompañarnos el día de hoy, y a ustedes que nos están viendo del otro lado del monitor. Bueno, desde Paréntesis Legal, estamos atentos a cualquier comentario, a cualquier duda. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Muchas gracias, hasta luego.